Muy bien, vamos directamente a la palabra del Señor. Y vamos a leer una porción que a usted le va a sonar muy conocida, que está en Mateo capítulo 6. Y vamos a empezar a leer a partir del versículo 7. Y dice así: y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería son oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros las pidáis. Versículo 9. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Verdad que sí se lo sabía? Vamos a orar. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias por esta porción. Sabemos que en todo hay enseñanza, que en toda tu palabra podemos encontrar enseñanza, podemos encontrar instrucción. Permite que esta palabra que hoy se derramará, esta enseñanza del día de hoy, quede guardada en nuestra mente, en nuestros corazones, que la podamos llevar a la práctica en todo momento. Y ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Pues si se dio cuenta, leímos la porción de acuerdo a Mateo, donde el Señor les enseña a sus discípulos el Padre Nuestro. Entonces el mensaje para el día de hoy va a ser entendiendo el Padre Nuestro. Y antes de iniciar, déjeme le cuento que estaban dos amigos y uno de ellos le dice al otro: mira, yo estoy seguro que eres tan vago. No voy a voltear a ver a nadie para que no digan que es usted. Estoy seguro que eres tan vago que no te sabes el Padre Nuestro. Y le dice el otro: sí, sí me lo sé. Le dice el amigo: claro que me lo sé. Es más, te apuesto, que le gusta, 500 pesos a que no te sabes el Padre Nuestro. Sí me lo sé, va, te apuesto, ok. A ver, dímelo, le dice. Y le dice el amigo: ok, ahí te va. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Ja, 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 se suelta riendo el otro amigo. Ah, yo pensé que no te lo ibas a saber. Toma tus 500 pesos. El Padre Nuestro es una oración tan común que muchísima gente la conoce. Yo creo que todo mundo. Desde niños nos la aprendemos prácticamente de memoria. Se ora en las escuelas, se ora hasta en los eventos, se ora antes de un juego, se ora cuando va a jugar el Cruz Azul, ¿verdad? Se ora cuando va a jugar el América también. Se ora en todo momento. Pero es tan conocida y es tan recitada que también se vuelve una oración muy vacía. Una oración que la recitamos de memoria y se convierte en una vana repetición, como dice el Señor, como le enseñaba el Señor a sus discípulos. Entonces, considerando que es una oración tan conocida, que es una oración tan recitada, tan
dicha por todo el mundo, pero que se dice de una manera tan vacía. Vamos a revisar el Padre Nuestro. Vamos a empezar hoy a revisarlo, no vamos a terminar hoy. Hoy realmente nos vamos a ir prácticamente sobre un solo versículo. Así que casi usted no va a necesitar ni voltear a ver su Biblia, ni a voltear a ver su teléfono, porque usted se lo va a saber de memoria. Pero vamos a ir recitando, vamos a ir revisando el Padre Nuestro, frase, versículo por versículo, frase por frase, palabra por palabra. Y eso es lo que nos va a ocupar estos próximos 2 o 3 miércoles que siguen. Pero hoy vamos a dar inicio. Y tenemos que entender que Dios, y usted ya lo sabe, aquí lo repetimos constantemente, Dios busca tener una relación con usted. Dios busca tener una relación con cada uno de nosotros, porque Dios es un Dios relacional. Él quiere encontrarse, Él quiere conocernos a cada uno de nosotros de una manera personal, de una manera donde haya confianza, donde Él pueda verdaderamente vernos como un hijo y nosotros que lo podamos ver como un padre, pero que lo hagamos de una manera consciente, que lo hagamos de una manera en la que tengamos esa confianza de poder estar con Él. Sabemos que si buscamos a Dios únicamente de una manera pública, únicamente de una manera para que la gente piense o nos vea como muy religiosos, que a mí no me gusta usar esa palabra religioso, pero hay gente que sí lo ve de esa manera y le gusta que lo vean así, o muy santos, lo hacemos en público, pero no es lo que Dios busca de nosotros. Dios quiere que lo, bájale poquito, Dios quiere que lo busquemos en lo secreto, y al buscarlo en lo secreto, Él nos va a premiar en lo público. En lo secreto es donde nosotros vamos a empezar a orar y a conocerlo más, a relacionarnos de una manera más íntima con Él. Ciertamente, si leemos versículos anteriores al pasaje que leímos, nos podemos dar cuenta que el Señor les enseña que para orar con Él necesitamos ir a un lugar privado donde nos encerremos, que cerremos la puerta y estemos verdaderamente ahí en una relación con Él. ¿Por qué lo dice de esa manera? Porque cuando nosotros lo hacemos de una manera privada, de una manera con la puerta cerrada, donde lo único que tenemos frente a nosotros es esa relación con Dios, lo vamos a hacer de una manera más sentida, de una manera más sincera, de una manera más honesta. Y así es como el Señor quiere que lo hagamos, que nos veamos al espejo como a cara descubierta, dice la Escritura. Que nos veamos realmente como somos, sin adornos, sin tratar de ser alguien que no somos. Porque también eso nos pasa, ¿verdad? Que a veces queremos que la gente nos vea o nos entienda o que podamos nosotros mostrar algo que a veces no somos. Entonces Él quiere tener algo privado con nosotros y Él quiere conocernos. Y el mecanismo que Él estableció para poder tener esa relación con Él se llama oración. Para nosotros empezar a relacionarnos con Dios, poder platicar con Él, es por medio de la oración. Ese es el mecanismo que Él estableció para que nos podamos relacionar. En la versión de Lucas, del Padre Nuestro, los discípulos le piden al Señor que les enseñe a orar. Esto lo puede ver ahí en Lucas 11:1. Le dicen los discípulos al Señor: Señor, enséñanos a orar, como también Juan le enseñó a sus discípulos. Ellos veían y ellos entendían todo lo que sucedía después de que el Señor oraba y cómo Dios le respondía después de cada una de esas oraciones. Algo comentamos de esto la semana pasada. Y ellos veían el poder de la oración, o cómo se manifestaba ese poder de la oración en el Señor Jesucristo. Y como a Él lo veían, como Él siempre nos dio ejemplo de todo y lo veían orar, ellos entendían que por medio de la oración había poder.
Entonces le dicen, enséñanos a orar. Enséñanos a orar, así como tú lo haces y así como Juan le enseñó a sus discípulos. Así que queremos ver este poder, queremos conectarnos de la misma forma en que tú te conectas con Dios. Y esta podría llamarse, también lo mencionábamos hace unos días, esta oración, el Padre Nuestro, también podría llamarse, en lugar del Padre Nuestro, la oración de los discípulos. Porque el Señor les enseña esta oración, pero también lo comentamos, es una oración que no oraría nuestro Señor Jesucristo. Porque tiene por ahí un segmento donde dice, perdona nuestras ofensas. Sabemos que Jesucristo en todo momento fue correcto y fue perfecto delante del Padre. Él no tendría que pedir que se le perdonara ninguna ofensa. Pero Él les enseña esta oración para ellos, para que ellos sí oren de esa forma. Por eso le digo, podría llamársele la oración de los discípulos. Esta oración está dividida en dos grandes partes, donde la primera parte habla sobre la relación con Dios y sobre lo que Dios es, y la segunda parte habla sobre nuestras peticiones y sobre lo que nosotros necesitamos del Padre hacia nosotros. Y bueno, y finalmente cierra con una manifestación hacia Dios, ¿verdad? Porque tuyo es el poder, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pero normalmente esta oración es Dios, nosotros, y cierra nuevamente con Dios. Por lo que podemos decir que el Padre Nuestro, más que una oración, es un machote, como decimos aquí en México. Es una estructura, es ¿qué otra forma se le puede decir? Un modelo, un molde, una liga, una lía, una guía, un molde, y realmente así es como la deberíamos nosotros de ver. ¿Por qué? Porque si la recitamos únicamente como la acostumbramos a hacer, repitiéndola así tal cual como está escrita, nos convertiríamos en esa gente de la que habla nuestro Señor, donde dice que repetimos las cosas de una manera vana, de una manera vacía, de una manera que es incorrecta. Así dice en el versículo 8, no hagas pues semejantes a ellos. Pero fíjese algo bien interesante que también dice este versículo 8, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad. ¿Qué quiere decir? Él ya sabe lo que tú necesitas. Él ya conoce lo que tú necesitas. Él entiende tus necesidades y ya las conoce. Pero Él está esperando esa oración de parte nuestra, no para que se convierta en una sesión informativa. Y se lo digo, déjeme le digo por qué se lo explico de esta manera. Me ha tocado escuchar a mucha gente que ora y se pone a orar predicándole a Dios, como explicándole a Dios por qué está orando eso. Y no se trata de esa razón, porque el Señor ya sabe lo que necesitamos. Realmente lo que tenemos que hacer es poder platicar con Él, como si usted estuviera platicándoselo a un familiar, obviamente en este caso a su papá. Usted le está platicando una situación. Mire, cuando uno es papá, normalmente, y no es que sea uno adivino, pero normalmente uno ya sabe que le duele al hijo, o ya sabe uno por dónde va el asunto con el hijo. Ya se las duele uno y dice, trae este asunto. Y uno no dice nada porque se espera uno a tener más información o a saber realmente qué es lo que le pasa, o que el hijo se abra y nos cuente qué es con lo que necesita ayuda, o qué es con lo que necesita platicar.
Nosotros como humanos ya lo sabemos. Imagine Dios, claro que ya lo sabe, claro que ya lo entiende. Entonces no se trata de ponernos a orar y que nosotros le demos un reporte informativo, puesto que ya lo sabe. Sí que lo platiquemos, pero no se va a poner usted a hacer ese reporte y tampoco nos vamos a convertir en una lista del supermercado, porque también a veces eso hacemos, o más bien muchas veces eso hacemos, nos convertimos en una gran lista del supermercado. Él ya sabe lo que nos pasa, Él solo quiere que lo expresemos con Él. Ahora, el que Él conozca todo y sepa todo y entienda todo lo que necesitamos, no quiere decir que vaya a actuar, no quiere decir que meta su mano. Sabemos que no es así. Él está esperando que nosotros tengamos esa relación con Él. Él está esperando que nosotros nos podamos comunicar con Él. Y Él nos dice, yo sé lo que necesitas, pero quiero saber si me necesitas a mí o necesitas que haga lo que quieres de mí. ¿Sí me explico? Dios en todo momento lo que prueba es nuestro corazón. Y está esperando conocer y saber si realmente lo buscamos a Él por ser quien es o lo buscamos únicamente para satisfacción de nuestras necesidades y solución de problemas y nosotros seguimos nuestra vida adelante. ¿Me estoy explicando? Eso sucede. Hay gente que no quiere una relación con el Señor porque no quiere que le digan cómo vivir su vida. Porque no quiere que nadie le diga qué hacer o qué no hacer. Porque hay mucha gente que así entiende una relación con el Señor. Y realmente una relación con el Señor no se trata de prohibiciones, ni de que me digan qué hacer o no hacer. Hace un día, 2 días, platicamos con una persona que estamos ahí tratando de enseñarle un poquito del Señor. Y hablábamos que llevar una vida en Cristo, más allá de una religión, es aprender a tomar buenas decisiones. Es aprender a vivir de una manera diferente y tomar buenas y mejores decisiones en base a la palabra de Dios. Vaya, ¿qué me dice la palabra de Dios con respecto a este tema? Y al conocer la verdad, porque la verdad es la palabra de Dios, yo empiezo a tomar mejores decisiones. Venir a los pies de Cristo no es prohibir nada o dejar de hacer algo. Déjeme le explico de una manera que yo lo vi hace poco. Por ejemplo, usted está todo el día trabajando. Vamos a suponer que tiene un trabajo al aire libre donde se asolea, se polvea, llegas todo sudoroso a los Oxxos a dejar tortillas, qué sé yo. Y llega a su casa y usted necesita meterse a bañar. ¿Estamos de acuerdo? Para meterse a bañar, usted no se limpia primero o no trata de ponerse limpio para meterse a bañar. Usted simplemente se mete a bañar y ya. No sé si me está entendiendo el punto. Cuando venimos a Cristo, no necesitamos limpiarnos ni dejar nada. Usted lo que tiene que hacer es meterse a bañar, meterse con el Señor, y el Señor es el que le va a ir ayudando a limpiar todo eso. O sea, no tiene que dejar nada de golpe. Habrá cosas que tal vez sí tiene que tomar una decisión radical con respecto a lo que está haciendo. Por eso ya hemos aquí hablado varias veces de la palabra arrepentimiento, y arrepentimiento es cambio de dirección, hacer las cosas diferentes. Tal vez sí haya que hacer algunos cambios de ese tipo, pero hay otros muchos que nos vamos a tener que ir limpiando a medida de que nosotros nos metemos con el Señor. Entonces, una relación con el Señor no es que usted deje nada de golpe, pero sí que aprenda a tomar buenas decisiones. Y bueno, entrando ya al tema otra vez, me regreso. La oración es la respuesta para poder establecer una relación con el Señor. Y Jesús nos dice, oren de esta manera. Y vamos a ver 3 puntos muy importantes, pero antes que eso, en el versículo 9 nos dice,
Vosotros pues oraréis así. Con esto nos está diciendo que es un formato, que no es una oración para estar repitiendo palabra por palabra, sino que es una guía, como nos decía por allá Génesis, para que nosotros podamos entender y podamos expresarnos de acuerdo a esa guía. Tenemos que seguir esa guía, no hay que estarla repitiendo constantemente cada una de ellas. Y dice en el versículo 9, como le decía, Padre nuestro. Y así empieza. Padre nuestro. Cuando nos referimos a Padre nuestro, se refiere a que es el Padre de muchos, de cada uno de nosotros. No es únicamente Padre mío, o Padre del vecino, o Padre de algún hermano, sino es el Padre de todos. Nosotros no somos hijos únicos. Él es el Padre de todos y cada uno de los que hemos recibido a Cristo. Es nuestro Padre. Y mire, si lo vemos desde una perspectiva, los que tenemos más de un solo hijo, el padre normalmente busca tener una relación de igualdad con todos los hijos. Hay muchos memes, ¿verdad?, de que dicen que el papá o la mamá siempre tienen un hijo preferido. Hay muchos memes de eso. Pero realmente, y yo se lo puedo decir, en nuestro corazón es tener siempre una relación lo más de igualdad con todos y cada uno de ellos. Queremos ayudarlos a todos, los amamos a todos, queremos verlos a todos bien, queremos verlos a todos felices. Así lo hace nuestro Padre Celestial. Él quiere tener una relación con todos. Cuando un hijo quiere actuar como hijo único, es cuando ese hijo no va a buscar nada de los papás. Porque normalmente tratamos de ser igualitarios, ¿verdad? Bueno, es un intento que hacemos, sobre todo aquí en esta tierra. Y algo similar sucede como hijos del Dios poderoso. Si nosotros queremos actuar como hijos únicos y que nada más conteste mis oraciones y nada más tener yo una relación con Dios a mi manera, como decía el salmista, ¿verdad?, no es una manera correcta, no es una manera que Dios esté esperando de nosotros. Él quiere que tengamos una relación de hijos, de familia, todos en igualdad. Por eso es importante que podamos funcionar como hijos en una familia. Que luego también entre los hijos hay fricciones en las familias, ¿sí o no? A veces los hermanos también andan ahí haciéndose caras y peleándose y que no se aguantan. Lo mismo pasa en la fe. Pero el Señor quiere que actuemos como familia, que actuemos como hijos. Y todos somos hijos del Señor. Por eso dice, Padre nuestro, de nosotros, de todos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso la Escritura insiste que nosotros como hijos del Señor somos una familia. Aquí en Pacto Vivo inclusive lo hemos predicado. Nosotros más que una iglesia queremos ser familia y trabajamos para ser familia. Porque una familia no tiene ovejas. Vaya, una congregación que es familia no tiene ovejas, tiene hijos. Y cuando se tiene hijos, a los hijos se les enseña, se les capacita y en algún momento se les envía. Y cuando ese hijo crece, nosotros como papás vamos a estar contentos de que él crezca, que tenga un buen trabajo, que tenga tal vez un buen auto, una familia, una casa buena, inclusive mejor que la de los papás. Y los papás estamos felices de eso. ¿Me estoy explicando? Y al final también los hijos heredan y las ovejas no heredan. Entonces, el Señor quiere que nos veamos como familia. Por eso la Escritura insiste en que ámense unos a otros, ayúdense unos a otros, ministrense unos a otros, oren unos por los otros.
porque tenemos que vivir como familia. Tenemos que estar unidos, porque todos somos hijos. Por eso, a lo mejor ya estamos muy habituados a decirnos hermanos, ¿verdad? Ah, el hermano, ah, la hermana. O sea, es real. Espiritualmente somos hermanos. De ahí es donde viene el mote del hermano Kevin, la hermana Lorena, estoy pensando otras cosas. Somos hermanos realmente somos hermanos. Y Él es el Padre. Y Él es el Padre porque tiene hijos. Juan 1:12 dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A mí me gusta mucho mostrarles este pasaje, Juan 1:12, porque usted se encuentra en la calle, hay mucha gente que dice, todos somos hijos de Dios. Y yo le digo, no todos. Todos somos creación de Dios, pero solamente somos hijos de Dios los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor. Los que lo hemos recibido en nuestra vida, esos somos hijos de Dios. Y si somos hijos, pues tenemos un Padre. Y en la oración debemos de acercarnos al Señor de esa manera, de esa forma, de una forma relacional. Un problema muy grande que nos ocurre es que nos dejamos influenciar por nuestro Padre terrenal. Entonces, a Dios lo vemos con las características o con la imagen de nuestro Padre terrenal. Si tuvimos un Padre terrenal que era ausente, a Dios lo vemos ausente. Si tuvimos un Padre terrenal que no fue buen proveedor, al Señor lo vemos también como un mal proveedor. Si tuvimos desafortunadamente en la tierra a un papá que era violento, pensamos que Dios es violento. Y así, de acuerdo al Padre terrenal que hemos tenido, es la forma en que a veces vemos a nuestro Padre celestial. Y la idea no es que nosotros conceptualicemos a Dios de acuerdo al papá terrenal que nos tocó, sino que de acuerdo al concepto de la verdad de las Escrituras de Dios, es como nosotros tendríamos que empezar a considerar cómo debe ser un buen padre, sin importar el tipo de padre que nos tocó. Y ojo, varones, el reto como hijos de Dios, el reto como hombres de reino, es el poder entender esa definición de padre y poder ser ese padre de acuerdo al corazón de Dios. Es algo bien importante, porque el ser padre es ser padre por posición. Esta es una de las características de ser padre. Somos padres por posición. Y según las Escrituras, el padre es la cabeza. El padre es el responsable. El padre es la cabeza del hogar, es la guía. Y algo bien interesante, varones, el padre es el encargado de criar a los hijos. Eso no nos la esperábamos, ¿verdad? El padre es el encargado de guiar a los hijos, de criar a los hijos. Y Dios así lo estableció. Y si vemos las Escrituras nos damos cuenta cómo el Señor iba transmitiendo el pacto de varón en varón. Por eso hablamos y decimos el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque el pacto y la relación con Dios se iba transmitiendo de acuerdo a la cabeza, de acuerdo al padre, de acuerdo al varón. Efesios 6:4 dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, ¿a quién les está dando la recomendación Pablo de criar a los hijos? Al varón. Por lo tanto, el varón es el encargado de criar a los hijos, de educar. El padre debe ser ese encargado de los hijos. Así que si no se cumple con esto, si no cumplimos con este principio de posición, se pierde el título por no estar en esa posición. ¿Qué quiere decir?
que nosotros tenemos que estar posicionados en nuestro hogar, en nuestra casa, así como lo hace el Señor. Como el Señor es Padre y Él está ahí para nosotros, nosotros tenemos que estar ahí para nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra familia. Es por posición. Por eso Satanás, el diablo o el patotas, como le quiera usted decir, está tan empeñado en destruir las familias. Él quiere sacar a los varones de las familias. Él quiere quitarlos de esa posición. ¿Por qué? Porque si quita al encargado de la crianza, al encargado de la posición, al encargado del pacto, es más fácil, no quiere decir que suceda siempre, pero es más fácil poder destruir a una familia. Y no solo una familia, sino generaciones completas. Porque la imagen del Padre se distorsiona, porque la imagen del Padre se pierde, porque la imagen del Padre simplemente a veces no está. Y como eso afecta directamente la relación que podamos tener con el Padre, bueno, pues al enemigo le conviene. Entonces, si se deshace del Padre, se distorsiona una posición porque se genera una carga extra sobre la mamá, sobre la mujer. Eso no quiere decir que la mujer quede desamparada, porque el Señor actúa inmediatamente como su esposo, como un padre, y se posiciona. Pero es una carga extra para muchas familias, para muchas mamás. En adición a eso, el padre, además de por posición, tiene que ser proveedor. Así como Dios es proveedor, así como Dios nos da, así como Dios entrega, el padre debe ser proveedor. Nosotros entendemos y debemos entender que todo lo que tenemos proviene del Padre, proviene de Dios. No es su trabajo, no es de su maquiladora, no es del negocio que usted tenga. Es provisión que viene de Dios, porque Dios quiere dárselo. ¿Sí me estoy explicando? Porque nosotros, cada uno de nosotros somos mayordomos. A nosotros no nos pertenece nada. Yo aquí lo hemos dicho, se los he predicado en otras ocasiones. No nos pertenece ni nuestra propia vida, porque si a Dios le placiera, no estábamos tampoco aquí. O sea, nada es de nosotros. Y lo que sí tenemos, lo que sí nos ha dado el Señor, eso es provisión que viene de Él. Por lo tanto, nosotros también tenemos que dar provisión. Hablando a los varones como padres, tenemos que proveer. Es como en la creación. El Señor le proveyó a Adán, lo pone en el jardín, y aquí es donde viene otra situación. Lo pone en el jardín y también el Señor le pide que proteja al jardín. Tenemos que proteger a la familia, tenemos que ser protectores de la familia. Así que Dios cubre paternalmente a Adán para que Adán cubra a su familia, y todo lo que tiene lo recibe también de Dios. Así que debemos de iniciar nuestra oración reconociendo la paternidad de Dios, una paternidad correcta. Aún en lo ministerial, aún en el ministerio, Pablo exhorta en 1 de Timoteo a que ocupemos como ministros del Señor el papel de padres. Y aquí vuelve a confirmar esa palabra de que nosotros como iglesia, como esa iglesia local, no somos una iglesia más, o no somos una relación de ovejas y pastor, sino somos una familia. Así que el Padre Celestial tiene posición, es proveedor y es protector. Ese es el Padre al que oramos. Un Padre que es por posición, proveedor y protector. Así que tenemos que entenderlo de esa manera. Cuando decimos Padre nuestro, estamos confiando completamente en su proveeduría y en su protección.
Número 2, o segundo punto para el día de hoy. Mismo versículo. Dice, Padre nuestro, que estás en los cielos. Que estás en los cielos. Traducción, por si no le entendimos al versículo. Padre nuestro, que no estás en la tierra. Nosotros vivimos en esta tierra. Nosotros vivimos en este plano físico. Pero nosotros estamos limitados a tiempo y espacio. Algo a lo que Dios no está limitado. Nosotros en lo físico y nuestro Padre terrenal está limitado a tiempo y está limitado a espacio. Nuestro Padre celestial no está limitado a eso. Esto es una buena noticia, porque eso quiere decir que el Señor puede ayudarnos en cualquier momento y puede entregarnos recursos de cualquier forma, en cualquier momento, en cualquier lugar, de cualquier tipo. O sea, Él no está limitado a nada. Él puede hacer mucho más de lo que nuestra mente alcanza a percibir. Y esto lo entendemos, o lo podemos entender cuando sabemos que el cielo es el que gobierna la tierra. Ahí nos lo dice Daniel 4:26. El cielo gobierna a la tierra. Así que cuando ores es importante entender que Dios está más allá de esta tierra. Está más allá de lo que nosotros esperamos o pensamos. Está más allá de nuestras limitaciones. Nosotros estamos limitados. Nuestros padres terrenales estaban limitados, pero nuestro Padre celestial no. Entonces tenemos que entender que ese es el Padre que tenemos, un Padre que está en los cielos, que no está limitado a nada. Nuestros padres terrenales no tienen la última palabra. Por eso les decía, esto es una buena noticia, porque si nosotros nos crecimos o nos desarrollamos con una idea preconcebida de cómo es un padre o nos tocó un mal padre, el Señor no es así. Si usted creció sin un padre o si creció con un padre abusivo, un padre negligente, ese padre físico, terrenal, no tiene la última palabra. No define lo que usted es, ni lo que usted puede llegar a ser. Así que es una buena noticia. Tal vez usted no siente que haya tenido el mejor padre, pero el Padre Celestial siempre va a estar ahí por usted y para usted. Siempre. Siempre, en todo momento. Por eso es muy importante que nos relacionemos con Dios. Que estemos siempre relacionados con Él. Que nos pueda identificar. Que pueda decir, ese Cris ya te estaba esperando. Sabía que ibas a venir a orar. Carlos, ya tengo aquí un mejor trabajo para ti. Jaime, vas a recibir un aumento. Porque no está limitado a nada. El Señor no está limitado a nada. Jesús siempre oró de esta forma, de esta manera relacional. Por eso el Señor siempre se refería a Él como Abba, como Padre. Jesús siempre estaba en una constante comunicación con el Padre. La única vez, en la única ocasión en que Jesús se refirió al Padre Celestial como Dios fue cuando estaba en la cruz, porque habían perdido ese contacto, porque en ese momento Jesús estaba cargando con todo el pecado de la humanidad, porque en ese momento Jesús estaba fuera de esa relación con el Señor por el pecado, y es en la única ocasión que se refiere a Él como Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue la única ocasión en que vemos a Jesús refiriéndose al Padre Celestial como Dios, porque se perdió esa conexión. Fíjese algo bien interesante.
ya después en la resurrección, en Juan 20:17, Jesús dijo, les dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Ojo con lo que dice, mas ve a mis hermanos. ¿A quién va a ir? ¿Hermanos de quién? De Jesús. Y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Padre de quién? De Jesús y de nosotros. A mi Dios y a vuestro Dios. Jesús nos está incluyendo y sabe que nosotros también somos hijos del Señor. Nosotros somos, ya les explicaba hace unos días, somos coherederos con el Señor. Y Jesús iba a subir con nuestro Padre. Y al subir con nuestro Padre tenemos que recordar que Jesús está sentado a la derecha del Padre. Pero fíjese lo que nos dice Pablo en Efesios 2:6. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si somos hermanos de Jesús y tenemos el mismo Padre y somos familia y Jesús está a la derecha del Padre, ¿dónde vamos a estar nosotros o dónde estamos nosotros sentados? A la derecha del Padre. Esto es formidable. Jesús está sentado a la derecha. Asimismo nos dice Pablo que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que el mismo nivel de intimidad que tuvo Jesús con el Padre quiere que nosotros tengamos ese mismo nivel de intimidad con Él. Ahora, y esto lo hago porque a veces pensamos que Dios es castigador. Hay mucha gente que me ha tocado escucharle y que piensa que Dios no le va a perdonar, que no se puede presentar delante de Dios porque ha pecado, porque está mal, porque piensan que Dios es un Dios castigador. Y ciertamente no, Dios es misericordioso. Ahorita que abrí el servicio lo abrí leyendo el Salmo 117, que nos habla de esa misericordia extendida que nos ha dado el Señor y que nos la da por medio de Cristo. El Señor es grande, el Señor no es un castigador. Ciertamente Dios, nuestro Padre, tiene un estándar y es un estándar que hay que cumplir y es un estándar que hay que cubrir, porque Él es justo, Él no convive con el pecado, pero aún así Él quiere tener una relación contigo. ¿Me estoy explicando? Él no es castigador. Y si tú sinceramente ya te pusiste a cuentas con el Señor, por fe confesaste y por fe has sido perdonado, no hay ninguna razón para no tener una relación con Él. Así que nunca te sientas indigno de estar en su presencia. Si realmente hemos confesado nuestro pecado con honestidad y sinceridad, Él nos recibe. Él quiere estar con nosotros. Él quiere tener una relación contigo. Ahora Él está en otro reino, ya lo vemos, está en otra realidad, pero cuando nosotros tenemos esa relación con Él, podemos orar y Él en esa otra realidad en la que está, en la que vive, va a obrar y nos va a ayudar a nosotros en esta relación, en esta realidad, en este medio físico. Por eso es bueno y es importante tener esa relación con Él para decirle, Padre nuestro, que estás en los cielos, mete tu mano poderosa y ayúdame en esta situación. ¿Estamos de acuerdo? Él está en otro reino, pero puede operar en esta realidad. ¿Sí? Él puede operar aquí. Aunque esté en los cielos, Él opera aquí en la tierra. Número 3. Ya voy cerrando. Dice el mismo versículo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y es aquí, como decimos los de la Dale y algunos de Valsequillo, aquí es donde la puerca torció el rabo. Tenemos que entender que su nombre es santo, que su nombre tiene que ser santificado.
Santificado en el contexto original de la palabra utilizada en el griego, quiere decir que es único, quiere decir que es apartado, santo, apartado, separado de lo demás, que es especial, que es único en su tipo. O sea, no hay nadie como Él. Santificado sea tu nombre. Es como decirle: Padre, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Santificado sea tu nombre. Mire, yo he visto cómo mucha gente es capaz de dar su vida por su papá terrenal. Y honran de una manera magnífica a su papá terrenal. Me ha tocado ver mucha gente. Yo en lo personal, yo hubiera querido y hubiera deseado haber tenido a mi papá más tiempo en mi vida. Cuando muere mi papá tenía 47 años, estaba chavo de a tiro, estaba muy joven. Y yo todavía mucho más joven, muchísimo más. Y realmente, fíjese lo que son las cosas, realmente después de que él muere, yo empiezo a vivir situaciones que si él hubiera estado con vida, hubiera yo deseado haberle pedido consejo en muchas cosas. Es muy importante y muy interesante el poder entender los sacrificios que un padre hace por nosotros. Bueno, cuando tenemos la fortuna de tener un padre que fue proveedor, un padre que nos educó, un padre que podríamos considerar bueno. En este caso estamos hablando de un Padre celestial que es perfecto en todas sus connotaciones. Y sobre todo, entendiendo que dio la vida de Jesucristo, su Hijo, por la salvación de cada uno de nosotros. Cuando a nosotros nos empieza a caer ese 20, bueno, que decíamos en mis tiempos, ¿verdad? Caerle el 20, ya los chavos no saben qué es eso. Antes, cuando uno hablaba en los teléfonos públicos, tenía uno que echarles moneditas, y durante mucho tiempo era echarle 20 centavos, por eso era el 20. Ya después era 50 centavos, un peso, etcétera. Pero de ahí nació eso de que me cayó el 20. Cuando marcaba y que entraba la llamada, que contestaba la otra persona, ¡plac!, caía el 20 y ya podía uno hablar. Es un brevario cultural, una clase de historia. Entonces, cuando nosotros nos empieza a caer el 20 de los sacrificios que nuestro papá hace o ha hecho por nosotros apreciamos mucho más a nuestros padres. De verdad, los apreciamos más. ¿Cómo no apreciar a nuestro Padre Celestial que dio la vida de su único Hijo? ¿Cómo no apreciar a quien pagó un alto precio por ti? ¿Cómo no apreciar a quien te dio salvación? ¿Cómo no apreciar a quien te dio la libertad, a quien te liberó? No debe de ser difícil poderlo amar, no debe de ser difícil poderlo alabar, santificar su nombre, tenerlo en un lugar especial, que sea algo verdaderamente especial en tu vida, que sea algo verdaderamente extraordinario en tu vida. Vaya, ¿qué quiere decir santificado sea tu nombre? Es tomar el nombre del Señor y entender que no podemos tomarlo a la ligera, que no podemos hablar tampoco a la ligera de Él. Tenemos que recordar que el tercer mandamiento nos dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Éxodo 27, para los que anotan. ¿Y qué quiere decir tomar el nombre de Dios en vano? Tomar el nombre de Dios en vano es
es no darle el peso que debe de ser, no darle la importancia que debe de ser y no darle la honra que debe de ser. Miren, normalmente muchos comediantes hacen chistes y a veces muchos de nosotros inclusive hemos participado en reírnos o en hacer algún chiste similar a los que ellos hacen. Eso no está bien, porque es expresarnos de una manera irrespetuosa de Dios o Jesús, ¿verdad? En este caso, para nosotros entendemos que Jesús es Dios, ¿verdad? Hijo de Dios es Dios. Entonces nosotros tenemos que tomar con mucha seriedad a nuestro Dios, a nuestro Padre. No sé si les ha tocado ver en las películas, bueno, yo lo veo en las películas porque nunca he estado en una corte aquí en México, gracias a Dios. No sé si aquí también se haga, pero cuando va a haber algo juramentado, los hacen jurar con una mano en la Biblia. ¿Por qué? Porque se considera que la Biblia es sagrada, santificada, obviamente, y es la palabra de ese Dios santificado. Y se considera que si tenemos principios cristianos, no vamos a quedar mal con Dios o no vamos a jurar en vano. Es una práctica que así se hace, por eso es no tomar el nombre de Dios en vano. Es algo bien interesante y así se juramenta en muchos juicios y en muchos lugares. Ahora, santificar el nombre de Dios es considerarlo como algo muy especial, muy especial. Tendríamos que entender los nombres de Dios y lo podemos hacer para poder entender lo especial que son. Usted sabe que se puede hablar del nombre de Dios o hay varias o hay variantes acerca del nombre de Dios, como cuando hablamos de Elohim, cuando hablamos de Dios, de Jehová Rafa, de Jehová Nisi, Jehová el Shaddai, ¿qué más? Jireh. Usted sabe muchos más. Si entendemos el significado de cada uno de esos significados del nombre de Dios, podríamos entender lo especial y lo santificado que esto debe de ser. Santificado, y para que nos quede más claro, es algo que es muy especial. Muy especial. Fíjese, yo me acuerdo, y ya con esto cierro, que ya es hora de ir por unos molletes. Ya con esto cierro. Yo me acuerdo cuando era niño, mi mamá era de esas señoras. Sí, era de esas señoras. Era de esas señoras. Bueno, para empezar, bueno, ahorita le digo esto, es que estoy ordenando mis ideas. Pero mi mamá era de esas señoras que tenía un gabinete, una vitrina muy especial. Muy especial. Normalmente en casa de mi mamá, pues estaban los trastes o los platos, las tazas, los vasos que se usaban continuamente. De repente eran vasos y platos impuros que había que lavar, ¿verdad? Se llenaba el trastero. En casa todavía sigue habiendo de esos. Entonces no se acaban. Y luego lo peor es que no se lavan solos. Entonces hay que estarlos purificando. Pero son vasos y platos que se usan constantemente. Entonces los limpia uno, al rato se vuelven a ensuciar, los tiene uno que volver a limpiar. Y bueno, y así es. Pero le platicaba, en casa de mi mamá había una vitrina que tenía vajillas, que tenía platos, que tenía tazas, que esos únicamente se usaban en días y fechas especiales. Que para sacarlos de la vitrina, usted iba ahí donde estaba la vitrina, los agarraba así y que no se fueran a quebrar.
Si se usaban y se tenían que lavar, había que lavarlos con mucho cuidado, que no se le fueran a uno a resbalar, que no se fueran a quebrar. Eran platos, tazas, vasos que se usaban únicamente en momentos muy especiales. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que eran trastes, vajillas que estaban prácticamente santificadas. O sea, no las podía usted usar de una manera vana, no las podía usar usted de una manera corriente o común y corriente. Tenían que tratarse con mucho cuidado. Espero que con este ejemplo nos quede claro que el nombre de Dios y el poder referirnos a que su nombre sea santificado sea de esa forma. No podemos hablarlo de una manera cotidiana ni referirnos a Dios de una manera casual, vana, libre, así como si nada pasara, sino que tenemos que considerar que es un Dios poderoso, un Padre nuestro, que es Padre por posición, por proveer, por proteger, que está en los cielos, que vive en otra realidad que nosotros no vemos, pero que puede actuar en esta realidad, libre de poderlo hacer, y que su nombre es santificado. Ese es el Padre que tienes, ese es el Padre que tenemos, ese es el Padre en el que tenemos que pensar. Si tuvimos un Padre distinto a eso aquí en la tierra, olvídate de eso. Nuestro Padre Celestial es algo distinto, algo poderoso, algo que es digno de adorar, algo que es digno de alabar. Así que ponte de pie. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por ser ese Padre que eres, poderoso, atento a las necesidades de tus hijos. Te damos gracias porque tú entiendes a cada uno de nosotros, tus hijos. Tú ya sabes de nuestras necesidades, y lo que estás esperando es que nos podamos relacionar de una manera correcta, agradable, sana, que podamos tener intimidad contigo, que nos puedas reconocer, y sobre todo que tu mano poderosa vaya delante nuestro, porque no te buscamos por lo que tú puedes hacer o puedes darnos, sino te buscamos porque eres ese Padre poderoso, eres ese Padre que nos cuida, que nos protege y que suple todas nuestras necesidades. Ya te damos gracias, Señor. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.